Uno de los temas vitales que nos tiene que más que ocupar a todos los que vivimos en este país tiene que ver con nuestra situación de las aguas, nuestra situación hídrica, sequía se le llama, cambio climático. Hoy día ya fue anunciado 231 comunas, se les renueva el estado de emergencia por la situación que estamos pasando. Lago Peñuela, lo han visto, no tiene nada de agua, bueno, y otras cosas más también creo que lo estamos todos viviendo, sufriendo, padeciendo. Para hablar de este tema, una vez más, y vamos a seguir invitándolo, estamos con Pablo García Chevesich. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Él es hidrólogo, académico de Colorado School of Mines y también trabaja en la UNESCO en los temas de agua. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola Andrea, mucho gusto, siempre un gusto estar en tu programa. Ya, te voy a partir por lo que te pregunto siempre. ¿Esto es sequía o esto es cambio climático lo que estamos viviendo? Porque 14 años que no llueva, no parece que no va a llover más, pues a lo mejor, ¿o no? Bueno, esto es una combinación de las dos, Ya. dependiendo de la cuenca de que se trate, pero te lo puedo decir que en la gran mayoría de las zonas es sobreconsumo el problema. Consumo desmesurado de los recursos hídricos, de los ríos, de los acuíferos, porque si bien no nos está lloviendo mucho, tenemos la cordillera de los Andes, con los glaciares, con los ríos corriendo, etcétera. Entonces es un problema de planificación hidrológica que no se hizo. Espérate, a ver, ¿qué es lo que es sobreconsumo? ¿Cómo sobreconsumo? No entiendo, o sea, pero nosotros tenemos, no sé, exportamos fruta. Y para nosotros es muy importante. Tenemos ciudades donde la gente se ducha, se baña. ¿Todo eso es sobreconsumo? No entiendo. O sea, es un consumo desmesurado en el sentido de que, por ejemplo, por darte un ejemplo, Apuleo, que no se ha secado en 3.000 años, con todas las sequías que han habido, mega sequías mucho peores que la actual, y nunca se secó. Hasta que se empezaron a sobreotorgar derechos de agua, desviar los ríos, sobrebombear excesivamente el acuífero, terminó secándose. Parcelas de agrado con 5.000 metros de césped, cultivos agrícolas de alto consumo de exportación. En la mayoría de los casos sobreconsumo. Ahora acabamos de publicar un estudio que concluyó que la región de Coquimbo entera se secó gracias a la sobreotorgación de derechos de agua y muy poquito que ver tuvo el cambio climático. Entonces, como te digo, depende de donde uno esté, pero en la gran mayoría de los casos se debe al sobreconsumo, a una mala planificación hidrológica. Ya, ¿y quién da esos permisos, digamos, o sea, cómo estamos otorgando permisos entonces de derechos de agua sobre determinados, no sé, cuencas que no dan abasto, que además terminamos liquidando el medio ambiente que está ahí? Porque lo que tú estás diciendo es, Aculeo, tenía que ver bastante con unos cultivos de guindos, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Estoy bien? Esa investigación fue la que concluyó eso, ¿no? Claro, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué se hizo? ¿Por qué se hizo? Ya. Simplemente por dos cosas. Uno, somos un país mimado, estamos dentro de los países en el mundo que siempre ha tenido agua, siempre ha abundado el agua en Chile. Por lo tanto, el agua nunca fue un problema o una situación que uno diga, bueno, ¿y habrá suficiente agua? No, siempre sobró el agua. Entonces se otorgaron derechos de agua. ¿Quién lo otorga? La DGA, el SAC, se puede otorgar en los tribunales, se pueden comprar los derechos de agua también. Ya, pero el problema fue que se otorgaron simplemente porque había agua y no tomaron en cuenta los factores, las consecuencias sociales, las consecuencias ambientales o el cambio climático. Y por eso es donde estamos ahora. Esto se pudo haber evitado hace mucho tiempo, pero no se hizo mal. Ya, o sea, sobreconsumo entonces. Entonces uno tendría que decir sequía, cambio climático y sobreconsumo. O al revés, la ecuación para ti es sobreconsumo, sequía y cambio climático. ¿Esa sería la ecuación para ordenarlo? Bueno, como te digo, depende de la cuenca, pero en la mayoría de los casos sería sobreconsumo, ¿Ya? cambio climático, ¿Ya? bueno, y sequía, que vienen más o menos entrelazadas las dos. Ya, ahora, ¿Ya? ¿qué hacemos? Porque estamos, insisto de nuevo, aquí, y aquí quiero ir a uno de los temas también que ya le escuchamos al presidente Boric, una de sus primeras temas que habló, o la primera gran declaración que hizo cuando casi asumido, tuvo que ver con que era casi seguro que iba a haber racionamiento en Santiago. ¿También hay Claro. sobreconsumo? O sea,
cuando ya hablamos de racionamiento, la palabra en hidrología, en gestión del agua, la palabra racionamiento ya es una muestra clara de un fracaso en la planificación de los recursos hídricos. La palabra racionamiento jamás se debió haber nombrado o considerado. ¿Por qué? Porque se debió haber visto hacia adelante y predecido lo que venía y actuar hace 10 años en vez de ahora, ¿ya? Ahora se hizo, no se hizo, se cometieron los errores, ya, bueno, ¿habrá racionamiento? Probablemente, si es que se sigue consumiendo como se están consumiendo, sobre todo las comunas que tienen más césped, los Barnechea, Las Condes, Vitacura, etc. Esas son las comunas que más peligran, pero fíjate que esas son las comunas que más consumen también. Entonces, si es que habrá racionamiento o no, eso depende de dos cosas. Uno, si llueva, estamos con la danza de la lluvia esperando a ver si nos salvamos, o simplemente se disminuye el consumo de esas comunas que son las que más gastan agua, y se cambia la cultura y se transforman los jardines, el césped, que es como te digo, el principal enemigo del consumo de agua urbano es el césped. Si se cambia el césped, si se toma conciencia en la población, lo más probable es que no habría racionamiento. Pero como estamos en Latinoamérica, muchos países, es muy difícil cambiar la cultura. La gente va a decir, yo no cambio mi pasto por ningún motivo, y bueno, esas son las consecuencias. Pues es un proceso lento el cambio cultural. Ya, pero espérate, es que hay una cosa que igual que me enoja un poco, y es lo siguiente: el 75% del agua que se utiliza en nuestro país, 75-80, corrígeme si es así, lo utiliza el agro, ¿no es cierto? Por supuesto. Ya. El 7% la minería, algo así. Nosotros consumimos así, o sea, nosotros, es decir, los humanos consumimos nada. Entonces viene el sobreconsumo, la sequía, el cambio climático, todo eso, y resume que somos nosotros los que tenemos que dejar de consumir, y en el fondo nos perjudicamos nosotros, y el agro deja de consumir. ¿Se le mide de alguna manera? ¿Le van a cortar el agua al agro? O sea, ¿cómo hacemos para compensar los aportes que cada uno hace? ¿Qué importa mi duchita en la mañana? Claro, esto es la pregunta que se hacen en todos los países que están pasando por lo que estamos pasando nosotros. Ya. ¿Por qué voy a dejar yo de regar mi césped o ducharme más poco tiempo cuando tenemos, qué sé yo, en Rancagua o en Paine o en otros lados, o en Petorca, etcétera, mucho consumo agrícola? 80% casi del consumo nacional se va en la agricultura. Tenemos que producir alimentos, obviamente, tenemos que ser capaces de comer. Sí, pero aquí el problema es distinto. Son dos cosas totalmente distintas, son sistemas hidrológicos distintos. Si es que el gran agricultor en Rancagua, por ejemplo, disminuye su consumo, no es que a Santiago le toque más agua, son sistemas hidrológicos independientes. Qué tonta mi pregunta. Son cuencas distintas, obvio. Pésima son cuencas pregunta. Distintas. Esto tiene que ser, lo importante, Andrea, es que todo el mundo, todo el país entienda que esto tiene que ser un esfuerzo nacional. No se trata de que apuntar dedos, de que tú sí y tú no, todos. La agricultura podría perfectamente bajar 80% su consumo y seguir produciendo lo que está produciendo ahora, así que aplicar a las tecnologías actuales. Y bueno, la parte urbana, la parte industrial, también cada proceso industrial debería tener un certificado que acredita que ese proceso industrial ocupa óptimamente su agua, reutiliza su agua, etc. Y para el caso del agua urbana es lo mismo. Toda la gente tiene que dejar de consumir, tiene que cuidar el agua, porque ya nos secamos, ya somos un país seco y no podemos seguir viviendo en esta burbuja de que el agua nos abunda. Oye, yo igual no quiero decir con eso que no haya que ahorrar agua ni nada de eso. Yo humildemente mi pequeño pastito lo saqué, quiero decirlo. Lo saqué después de haberte escuchado. Lo cual igual es horrible, aparte, pero lo saqué. No, pero Andrea, piedra. Aparte que ahora están el césped sintético. No, piedra nomás, piedra. Bueno, uno puede hacer un jardín xerófito que se ve hermoso, pero que no consume agua. Otro de los temas también que es interesante, y es los temas de en lugares donde hay escasez, lo que se está utilizando, y el gobierno también lo utiliza, es los camiones aljibes. Ya se han gastado hasta el momento casi 10.000 millones 2022
solamente el 2022 por concepto de camiones aljibes. ¿Qué te parecen los camiones aljibes? ¿Son una solución? ¿Los vamos a ver cada vez más común? No sé, no solamente en lugares que son, digamos, también rurales, sino que las playas, las segundas viviendas, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ves? Bueno, los camiones aljibes no solo son tremendamente costosos, también son contaminantes y también son indignos. Muchas veces ni siquiera dan agua potable, ¿ya? Entonces, esto de los camiones aljibes es una solución parche que debimos haber ya solucionado, ya cambiado hace mucho tiempo. Es una muestra de desesperación y de como que ya te tienen acorralado camiones aljibes. Y no, lo que hay que hacer es lo que se está haciendo en otros lados, en otros países, se está tendiendo a reemplazar el camión aljibe por máquinas condensadoras de humedad. Te extraen con energía solar, muchas veces te extraen agua de la humedad atmosférica del aire y te pueden producir hasta 7.000 litros diarios. Entonces, es una cosa de que imagínate si hubiesen invertido ya esos 10.000 millones en máquinas condensadoras de humedad y ya tendríamos solucionado el problema para siempre, independiente que llueva, que no llueva, que está el camión, que no viene el camión, ya tendríamos a muchas familias con agua ya asegurada. Entonces, eso es lo que hay que hacer, el uso de las tecnologías. Ya, pero ¿cómo son esos condensadores que tú dices? ¿De qué tamaño son? ¿Cuánto vale? ¿Podría, no sé, como abastecer a un pequeño poblado, un barrio? ¿Para qué serviría? Bueno, yo tengo depende, pues hay algunas que te producen 2 litros diarios, que son muy, muy baratas. Un alumno mío de la Universidad de Arizona, que es chileno, Héctor Venegas, él fabricó una en su casa y produce 2 litros por creo que 10.000 pesos. Pero también están otras que te producen 50 litros, 200 litros, 400 litros, hasta 7.000 litros, como te digo, es lo máximo que se ha llegado más o menos. Y todo el costo depende de la capacidad que tenga, ¿por cierto? Perdón, me sonó el celular. De la capacidad que tenga de la máquina que se necesite. Entonces, ahora, ahí hay que ver la humedad relativa del aire, también influye, etcétera. No se puede dar un costo preciso. También depende si compras una máquina o si compras 100 máquinas, también el costo disminuye. Entonces, ahora, miremos a la tecnología y dejemos de mirar a los camiones aljibes, porque eso ya es una solución antidiluviana ya. ¿Qué otra tecnología más tú crees que es abordable? Hablamos mucho del desalinizar agua. Las mineras fueron las primeras que comenzaron a hacer ese proceso. Ahora se habla como que, bueno, no importa si total vamos a desalinizar. No sé si es tan fácil, si es tan simple, si es posible. ¿Cómo ves esa técnica y cuáles son los problemas que tiene? Porque también tiene un problema en términos de que uno va tirando la sal a la orilla, ¿no? Sí, eso, las desaladoras tienen mala reputación, pero en realidad en los últimos años la tecnología ha avanzado tanto que ya no contaminan, ya no necesitan, ya se pueden hacer con energía solar, ya se puede hacer totalmente sustentable y lo más importante, no contaminan, si se diseñan bien, no contaminan los ecosistemas marinos, sino que por el contrario los benefician, me creas o no, Andrea. Entonces es como los autos, porque uno dice, los autos echan CO2 a la atmósfera, pero en realidad están los autos eléctricos, es lo mismo con la desalación. Claro. Ya no se usa tanto eso de que una tremenda desaladora en la costa para bombear agua, sino que más que nada se bombea agua de mar en tubos, se va bifurcando en las cuencas y ahí recién se pone una pequeña plantita desaladora solar que te puede abastecer de agua potable a un pueblo entero. Es por darte un ejemplo, la salmuera. Hay que crearle normas en Chile que la salmuera no se puede tirar directamente en la costa, sino que kilómetros adentro directamente en la corriente de Humboldt, que está perdiendo salinidad a pasos agigantados desde el siglo pasado por el derretimiento de la Antártida, y Humboldt necesita sal. Entonces, hagamos las cosas bien, si se planifican bien. Si no es una solución sustentable, entonces no es una solución factible. Si no es una solución amigable con el medio ambiente, no es una solución factible. Y te digo, hay 16.000 plantas desaladoras en el mundo, nosotros tenemos 24, queremos hacer 22 más, o sea, tenemos la corriente de Humboldt al lado, podríamos tener 1.000 desaladoras si quisiéramos, siempre que lo hiciéramos bien y le haríamos bien a la corriente de Humboldt. Ahora la desalación es la última opción, ya es caro, la importación de agua, primero tiene que hacer
muy buena gestión de la cuenca, eficiencia en la agricultura, eficiencia en todos lados, reutilización y tratamiento de aguas servidas, por ejemplo, para el riego de parques y plazas, por ejemplo, lo se está haciendo en otros países, o tratamiento de aguas industriales de la minería para potable o para tratamiento o para riego, etcétera. No perder una sola gota y educar a la gente, buena gestión, buena planificación territorial, modelación, y recién ahí vemos si es que se necesita desalación o no. Ya, pero ¿tú crees que más o menos estamos ya cerrando este contacto, que va a haber racionamiento y que es relevante que al menos cada uno aplique alguna medida en su casa en la medida de sus posibilidades? ¿Realmente tenemos que hacer un cambio cultural urgente? Y si ves, ahí los municipios tienen, claro, los municipios tienen que educar a sus pobladores, y si los pobladores de estas comunas que están acostumbradas a consumir tanta agua, imagínate que un jardín de 200 metros cuadrados te puede consumir 1000 litros diarios. Entonces, 1000 litros diarios, o sea, es una cosa, imagínate, es tremenda, y de agua potable. Si podemos bajar el consumo, si podemos eliminar el césped privado, por ejemplo, el césped de áreas públicas no recreativas, podríamos evitar probablemente el racionamiento, pero eso irá a pasar, lo dudo. Entonces lo más probable es que haya racionamiento porque estamos en año de la niña, probablemente no va a llover. Así es la vida. Se viene advirtiendo hace tiempo, sí. Y si es que este año decimos que estamos mal, espérate el próximo año cómo vamos a estar. El próximo año. Por eso yo digo siempre, yo prohibiría el césped y punto. ¿Por qué? Porque tarde o temprano vamos a llegar a esa mencionó el mensaje de nuevo, perdón. Tarde o temprano vamos a llegar a esa acción de prohibirlo, porque no nos va a quedar otra. Eso es lo que ha pasado en la experiencia internacional. Entonces mejor hacerlo ahora y evitar el racionamiento. ¿Cuál es la diferencia que hay entre, por ejemplo, el consumo Vitacura y el consumo que hay en otra? No sé si lo tenemos nosotros esa data. ¿La diferencia es muy grande entre, por ejemplo, Vitacura y La Pintana, o Vitacura y otro sector, o Las Condes y otro sector de la capital? ¿Por qué esa diferencia? ¿Es solamente por el pasto? Sí, el consumo familiar se va más que nada en el pasto, ¿ya? A nivel de casa, ¿ya? Ahora hay muchos edificios, muchas comunidades que están en Santiago que están transformando sus jardines hacia jardines xerófitos. Si tú veis la distribución de las piscinas también, hay como 40 y tantas mil piscinas en Santiago y están todas en ese mismo sector oriente concentradas. Pues. Entonces, ¿las piscinas también son un crimen? El pasto es mucho más difícil que el pasto es más severo que las piscinas, ya. Pero porque las piscinas las llenáis una vez y después tenéis que llevar solamente lo de que evaporas. Pero por ejemplo, para el caso de Aculeo, una parcela de agrado con 5.000 metros de pasto es lo que se riega en 2 días y medio más o menos, llenáis una piscina gigante. Entonces es como que es la combinación de las dos. Entonces yo digo, como hidrólogo, es necesario tener una piscina olímpica donde uno se bañe, o sea, nade, en vez de tener una tinaja que puedas usar en invierno y en verano, por ejemplo, que ocupa mucho menos agua, se tapa, entonces no se evapora. Hay que cambiar la cultura de la piscina también y empezar la cultura de las tinajas, por decir un ejemplo, es parte de la solución, ¿ya? Nadie dice que no tenga piscina, pero no tenga una piscina gigantesca. Prohibición del pasto, entonces, para partir. Pablo García Echevesich, muchas gracias por conversar con nosotros. Sé que estás en Estados Unidos, otro horario, otro momento. Seguimos, además, desgraciadamente, conectándonos con este tema que tiene que ver sobre consumo, cambio climático y sequía. ¿Así es? Así es la ecuación. Muchas gracias por conversar con nosotros acá en Cadena Nacional. Apliquemos tecnología, basta del sobreconsumo. Cuidemos también nuestras aguas. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Andrea, por sentirme. Y nosotros seguimos acá con más Cadena Nacional. No se vayan, estás en Vía X.